Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Hoy queremos reflexionar sobre este capítulo 10 del libro de Josué. A este capítulo se le llama la campaña del sur. Todo el capítulo 10 trata de este tema y vamos a hablar un poco y vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir, qué nos quiere enseñar, o el autor sagrado dentro de su contexto histórico, qué es lo que quería transmitir al pueblo de Israel, es decir, a esa eclesia, a esa comunidad que estaba reflexionando y que estaba buscando también siempre, recuerden, soluciones, porque la palabra de Dios que es escrita aquí no es simplemente para rememorar o para dejar algo escrito como historia, sino que desde una historia y desde un contexto histórico, el autor sagrado, la eclesia, la comunidad reflexiona, pero para transmitir los valores que en ese momento la comunidad necesita para vivir y para afrontar ciertas dificultades. Recuerden, vuelvo a repetir cosas que ya hemos dicho, la Biblia responde y quiere dar respuestas a situaciones o conflictivas o situaciones donde la comunidad debe confrontarse y debe responder entonces a la situación de su propia vida. Entonces, este capítulo 10 vamos a encontrar la campaña del sur, vamos a ir mirando un poco todos los elementos, toda su estructura, todos los problemas que también encontramos aquí. Vamos a comenzar primero con la estructura, para que nosotros podamos entender cómo tenemos que leer este capítulo 10, cuáles son las partes. Eso significa entonces la estructura que encontramos dentro de este capítulo. En la versión final
Quiere decir que aquí nosotros tenemos también muchas manos, ¿verdad?, que han pasado en la elaboración de este capítulo 10. No pensemos absolutamente, ¿verdad?, menos el estilo protestante, pensar que la Biblia más o menos cae todo del cielo, la Biblia, no sé qué cosa, como si todo ya estuviese hecho así, que cae del cielo, escrito con el dedito de Dios desde arriba, etc. No, aquí hay una iglesia, es decir, hay una comunidad. Es esa comunidad, esa iglesia que va pensando, que va reconociendo y que poco a poco, ante situaciones de su contexto, que puede ser, como decíamos recién, situaciones conflictivas, entonces repiensa esa historia desde los modelos que ellos tienen, ciertamente que son padrones para ellos en ese momento. Y entonces lo van reflexionando y de acuerdo también a los textos que ellos van teniendo, o van reelaborando o van elaborando, y luego entonces lo van sistematizando y ordenando hasta que aparece lo que tenemos hoy. Por eso, cuando comenzamos a decir aquí, en la versión final, ¿qué significa en la versión final? Quiere decir que hay otras versiones antes, ¿entienden? Entonces, por eso que hay que estudiar en serio la Biblia, ¿verdad? No agarrar ahí y leer, ¿por qué dice aquí? Y entonces ni por qué se puso ahí. Entonces hay que entender, hay que hacer ese camino, esa estructura. Yo sé que a mucha gente no les gusta eso, ¿verdad? Porque están un poco lavados el cerebro y al no entender, ¿verdad? Entonces, cómo la Biblia se va ordenando, cómo la Biblia va reflexionando, porque la Biblia siempre responde a las necesidades de la humanidad, a las necesidades del Adán, a las necesidades del hombre, a las necesidades de la comunidad, porque la Biblia se dirige directamente y responde y habla principalmente a la comunidad. Y entonces, lo que nosotros encontramos aquí, en este capítulo 10 del libro de Josué, en su versión final, resulta bastante fácil si recordamos el paradigma propuesto por uno de los grandes estudiosos de este libro, que es uno de apellido San Martín, ¿verdad? Es así. Bueno, en fin. Entonces, la primera estructura, dentro de esta estructura, la primera parte de esta estructura es el enemigo oye. El enemigo oye. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 10 del 1 al 2. Luego vamos a encontrar la coalición y el ataque, el versículo 3 y 4. Luego vamos a hablar del contraataque de Josué, motivado por la petición de los Gabaonitas, el 5 al 9. Luego, la derrota de los enemigos, que va del versículo 10 hasta el 27. Y luego, la ocupación del país, que irá desde el versículo 28 al 43. Así de sencillo, entonces, muy bien organizado. Entonces, por eso decimos, en la versión final. Ya iremos estudiando punto por punto. Pero vamos a leer primero, ¿verdad? Para ubicarnos y luego para ir dando estos elementos y estas explicaciones. Comenzamos con los primeros versículos que nos va a hablar el enemigo oye. Ese sería el título, el enemigo oye, versículo 1 y 2. Dice, Adonisec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y la había consagrado al exterminio, tratando a Ai y a su rey como antes había tratado a Jericó y a su rey. También se enteró de que los Gabaonitas habían hecho las paces con Israel y se le habían sometido. Esto le produjo un gran temor, porque Gabaón era tan importante como una ciudad real y más grande aún que Ai. Además, todos los habitantes eran aguerridos. Entonces, el título, el enemigo oye, entonces aquí se está refiriendo, bueno, a Jerusalén, ¿verdad? El rey, el Adón, el Adonai, Adonisec, porque Adonai, de ahí viene el nombre incluso de Dios, ¿verdad? Adón quiere decir el Señor, ¿verdad? Y Sedec quiere decir justicia, Sedec, el Señor de la justicia sería, rey de Jerusalén. Se enteró de Josué y entonces está escuchando, se está enterando, sabe lo que está pasando
cómo los gabaonitas entonces entraron en esta relación con Josué o con los israelitas. Se dan cuenta que siempre aquí se está jugando también con la persona de Josué, porque es la persona importante, y por otra parte también con Israel mismo. Israel en el sentido, ¿verdad?, que aquí lo tenemos y que le estamos ensalzando. ¿Por qué? Y porque es el pueblo de Dios, el pueblo elegido. No nos olvidemos eso, porque se está hablando de toda una comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa manifestó abiertamente su preocupación por la crisis en Afganistán, donde los talibán han vuelto a tomar el poder. Mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo. Solo così la martoriata popolazione di quel paese, uomini, donne, anziani e bambini, potrà ritornare alle proprie case, vivere in pace e sicurezza nel pieno rispetto reciproco. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los talibán que negocien en buena fe y según los intereses de Afganistán y su gente. Es un país que ha visto trágicamente generaciones de conflictos. Ahora Afganistán está inmerso en otro capítulo caótico y desesperado. Una tragedia increíble para su sufrido pueblo. Centenares de personas se desplazaron al aeropuerto de Kabul con la esperanza de huir del país. La población siente que le domina el miedo, la incerteza por el futuro y un profundo sentimiento de abandono. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام رو نگه دارم مجبورم هی تمرینشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم میمیریم. خیلی خنده دار. Un portavoz de las Naciones Unidas dijo que las mujeres y los niños constituyen aproximadamente el 80% de los casi 250.000 afganos que se han visto obligados a huir desde mayo. También advirtió que el impacto del conflicto en las mujeres y las niñas es especialmente preocupante. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios.
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve, llueve
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos viendo, ahora iniciando con esta estructura del capítulo 10. Estábamos leyendo el versículo 1 y 2, el título que le poníamos y decíamos, según este autor, San Martín, sobre todo que estudia bastante este capítulo, el enemigo oye, es decir, se entera, sabe lo que había pasado. Y aquí tiene miedo porque dice que también se enteró de que los gabaonitas habían hecho las paces con Israel. Entonces está en relación directa con el capítulo 9, o sea que sabe lo que había sucedido. El autor sagrado está entonces bien enterado con el capítulo 9, es una continuación, podemos decir tranquilamente. Nosotros el título general estamos diciendo que es la campaña que ahora hace Josué y el pueblo de Dios que está haciendo hacia el sur. Entonces, el segundo momento de esta estructura tenemos la coalición y el ataque. Aquí entonces es la coalición y vamos a ver el ataque en que se encuentra. El versículo 3. Entonces, Adonisec, rey de Jerusalén, hizo llegar a Johan, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, el siguiente mensaje: vengan conmigo y derrotemos a Gabaón, porque ellos han hecho las paces con Josué y con los israelitas. Hasta ahí entonces. Entonces aquí está hasta el 4, la coalición y el ataque. Vengan, vamos a derrotar. Hacen la coalición estos reyes. Aquí tenemos, a ver, ¿quiénes son? El 3. Adonisec, rey de Jerusalén. Vamos a poner el primero. Que hace llegar a Johan, rey de Hebrón, ¿verdad? A Pirán, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Entonces son los 5, la coalición de estos 5 reyes que ahora se están uniendo para ir, porque le están denunciando, ¿verdad?, a Gabaón. Incluso en el versículo 2 decíamos, y se presentaba, porque Gabaón era tan importante como una ciudad real y más grande aún que Ai. Es una ciudad importante. ¿Y cómo es esto? Y ahora que se ha unido a Josué, ¿verdad? Se ha unido a Josué, o sea, unido a Israel. Entonces, vamos a ver un poco esta coalición y este ataque. Ahora viene el tercero. El tercero es el contraataque de Josué, motivado por la petición de los gabaonitas, del versículo 5 al versículo 9. ¿Se dan cuenta? Es bastante fácil, decíamos, si recordamos este paradigma. Muy interesante, este paradigma que estamos encontrando aquí. Viene el contraataque de Josué. Vamos a leer un poco del 5 hasta el 9. Una vez reunidos los 5 reyes amorreos, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Yarmut, de Laquis, de Eglón, marcharon con sus tropas, acamparon frente a Gabaón y se dispusieron a atacarla. Hasta ahí entonces el 5. Y aquí comienza. Entonces los gabaonitas mandaron decir a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal. Ellos siempre entonces este centro Gilgal que están utilizando como el centro del campamento de Israel, poco a poco, como que desde aquí van incursionando, van entrando poco a poco a la tierra prometida. No dejes solos a tus servidores, ven a salvarnos lo antes posible. Ayúdanos porque todos los reyes amorreos que habitan en la montaña se han reunido contra nosotros. Josué subió desde Gilgal con todos los combatientes y con todos los guerreros valerosos. Y el Señor le dijo, no les temas, porque yo los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. ¿Se dan cuenta cómo repite esto que nosotros incluso en el capítulo 1 y versículo 9 justamente de Josué nosotros ya habíamos visto todo esto, ¿verdad? Yo sé que el Señor le había prometido todo ese capítulo 1, es interesante, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente, ¿verdad? No temas, le está diciendo, no temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es por una parte, ¿verdad? Y por otra parte, también le decía un poco antes, en el versículo 5 del 1,
Dice, mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces, eso mismo estamos viendo aquí, ¿verdad? En el versículo 6. Él, cuando recibe esto, no nos dejes solos, entonces Él también se pone. Versículo 7, Josué subió desde Gilgal con todos los combatientes y con todos los guerreros. No les temas, le dice ahí el Señor, no les temas, porque yo los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Es entonces leitmotiv, decimos nosotros de eso. Leitmotiv quiere decir algo que se repite continuamente como idea central. Repetición, repetición, repetición para darle a entender al pueblo, al seguidor, al israelita. Entonces el autor sagrado le quiere decir, le tiene que convencer también, atención, que el Señor nunca te abandona. Entonces es la fuerza de Dios que nadie podrá resistir porque está la fuerza de Dios contigo. Eso le está queriendo transmitir y eso es lo que le está diciendo. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué cayó sobre ellos sorpresivamente y el Señor hizo que huyeran despavoridos delante de Israel, de manera que éste les infligió una gran derrota en Gabaón. Luego los persiguieron en dirección a la subida de Bet Jorón y continuaron exterminándolos hasta Azekah y Maquedá. Muy bien, entonces aquí encontramos esta primera partecita, pero que sigue hasta aquí, ¿verdad? Hasta el versículo 10. Persiguieron y le dieron una gran derrota. La continuación en la estructura, cómo se nos presenta el libro de Josué, viene la derrota ahora de los enemigos. Justamente desde el versículo 10 comienza esta derrota y que va ya hasta el final, que es, esta primera parte de la derrota que va hasta el versículo 27. Y volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
tu amor no me falló. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria. Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 10, estamos iniciando y estamos mirando la estructura, mirando un poco, familiarizándonos con esta lectura, a ver en qué consiste esta campaña del sur. Estamos yendo hacia el sur, el enemigo que escucha, que oye, los versículos 2, 1 y 2. Luego teníamos la coalición y el ataque de estos reyes, el de Jerusalén, que escucha, llama. En total son 5 reyes que se están uniendo y ahora van contra los gabaonitas, porque son los gabaonitas quienes habían hecho este pacto y ya comienzan a temer, ¿verdad? Y entonces, cuando Gabaón se siente también cercada, cuando se siente atacada por estos 5 reyes, entonces ellos claman, piden
la asistencia de Josué, y entonces Josué ahí les cae, dice, sorpresivamente, y ellos comienzan a huir. Ahora vamos a esta partecita, la cuarta ya, que es desde el versículo 10 en adelante, la derrota de los enemigos. Entonces, mientras huían, comienzan a huir entonces porque les cae de sorpresa. Ellos van hacia la subida de Bet Jorón, están huyendo, y continuaron exterminándolos hasta Aseca y Maquedá. Mientras huían delante de Israel, precisamente cuando estaban en la bajada de Bet Jorón, el Señor arrojó sobre ellos desde el cielo hasta la altura de Aseca unas piedras tan grandes que les provocaban la muerte. Fueron más los que murieron a causa del granizo que los que mató Israel al filo de la espada. Aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel: «Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón». Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se mantuvo inmóvil en medio del cielo y dejó de correr hacia el poniente casi un día entero. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Luego Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Entonces nosotros vamos así todavía porque sigue la batalla hasta el 27. Esto es entonces como una glosa, ¿verdad? Dentro de la batalla, como Josué, ¿verdad? Está agradeciendo al Señor, exclama, ¿verdad? En presencia de Israel lo que está sucediendo. Ahora, desde el versículo 16 continúa de nuevo lo que nosotros entendemos como ese auxilio divino, Dios que viene y batalla con ellos. Aquellos 5 reyes, por su parte, habían logrado escapar, refugiándose en una caverna cerca de Maquedá. Cuando se notificó a Josué que habían encontrado a los 5 reyes escondidos en esa caverna, él ordenó: hagan rodar unas piedras bien grandes hasta la entrada de la caverna y dejen allí apostados a unos cuantos hombres para que los vigilen. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos y córtenles la retirada para impedírseles que entren en sus ciudades, porque el Señor se los ha entregado. Esto es entonces lo que se insiste mucho, ¿verdad? Por una parte es el Señor el que va dirigiendo. Estamos libros históricos, no se olviden. Característica, cuando hicimos nuestra gran introducción, ¿verdad?, sobre los libros históricos, decíamos que aquí vamos a encontrar que la historia es dirigida por Dios. Es Dios siempre el que dirige la historia. Y aquí le encontramos ciertamente que a Josué, ¿verdad? Pero Josué obedece a Dios y es Dios el que dirige la historia. Es el Señor quien se los ha entregado. Y cuando Josué, se dan cuenta, aquí entonces el líder que va adelante, y los israelitas los derrotaron por completo hasta aniquilarlos. Solo algunos fugitivos habían escapado de ellos y se habían refugiado en las ciudades fortificadas. Todo el ejército regresó sano y salvo al campamento de Josué en Maquedá. Nadie había podido causar el menor daño a los israelitas. Fíjense entonces, la presencia de Dios, la protección de Dios, cuando se obedece, ¿verdad?, al Señor. Entonces Josué dijo: despejen la abertura de la caverna, hagan salir a esos 5 reyes y tráiganlos aquí. Así lo hicieron. Sacaron de la caverna a los 5 reyes, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Yarmut, de Laquis y de Eglón. Y una vez que los tuvieron fuera, se los llevaron a Josué. Este convocó a todos los hombres de Israel y dijo a los oficiales que lo habían acompañado: acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de estos reyes. Ellos se acercaron y les pusieron el pie sobre la nuca. Luego continuó diciéndoles:
No tengan miedo ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos los enemigos contra los que ustedes tengan que luchar. Después de esto, Josué los mandó matar y los hizo colgar de 5 árboles. Allí quedaron suspendidos hasta la tarde. Y a la puesta del sol, Josué mandó que los descolgaran de los árboles. Luego los arrojaron a una cueva donde habían estado escondidos. Y a la entrada de la misma pusieron grandes piedras que todavía allí están. Bueno, eso entonces hasta el versículo 27, la estructura. Aquí entonces encontramos la derrota total de los enemigos, la persecución, entonces, y la muerte, el exterminio. No se olviden el anatema, que era en el capítulo 7 del Deuteronomio. Se dan cuenta que aquí hay una mano que dirige, ¿verdad?, toda esta historia, que es justamente la mano del autor deuteronomista, que insiste mucho en esta cuestión del anatema, insiste mucho entonces la muerte de los enemigos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características,
¿Qué es lo que debes ofrecer a los demás? Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Josué. Estamos en el capítulo 10 y estamos mirando un poco la estructura, cómo se divide este libro y sobre todo cuáles son los temas principales de esta división. Decíamos que en la versión final, estamos hablando muy bien porque siempre los textos bíblicos, la Biblia de por sí, como se escribe dentro de la iglesia, es decir, esa comunidad del Cajal que reflexiona, entonces los elementos esenciales y fundamentales que quieren transmitirse al pueblo siempre son cuidadosamente detallados y expuestos. Y por eso tenemos las glosas, tenemos elementos que se van agregando y sobre todo elementos que son elementos constructivos para el pueblo, para el que está leyendo, para que pueda entender la teología, qué es lo que se está transmitiendo, qué es lo que el autor sagrado, lo que la comunidad quiere y debe comunicar, transmitir, que es la tradición. Entonces esa es la tradición, porque tradición quiere decir transmisión. Están transmitiendo los valores fundamentales. En este caso, entonces, por ejemplo, hablábamos nosotros del anatema. Es bastante duro y bastante fuerte lo que hemos leído nosotros, ¿verdad? Lo que hace Josué. Imagínense, le dice, bueno, aquí están los 5 reyes, pongan los pies sobre la nuca. O sea, es toda una humillación, todas esas cosas, ¿verdad? Que si nosotros leemos sin entender qué hay detrás, porque en realidad es otra cosa lo que te está queriendo transmitir, ¿verdad? Porque después también les dice, no tengan miedo, sean fuertes. Siempre el enemigo aquí en este caso, y cuando les llama al exterminio, ya hablamos mucho sobre la cuestión del anatema, les está indicando a la comunidad, les indica a la comunidad que no podemos hacer pactos, ¿verdad?, con los enemigos, pero ese enemigo que en el fondo, para ellos significa la idolatría. Todos estos reyes y todas estas naciones para ellos están significando la idolatría. No es entonces simplemente una pelea porque no nos queremos, no nos amamos, sino que aquí hay otro elemento, ¿verdad? El elemento es de la idolatría, el exterminar la idolatría, los otros dioses. Porque ellos cuando están escribiendo de la experiencia del exilio. Y la experiencia del exilio para ellos significó dejarse contaminar por los ídolos, la idolatría, que les venían ¿de dónde? Les venían justamente de las otras naciones. Y ahora entonces, con esto ellos están diciendo, atención, aquí no podemos hacer ningún pacto con ninguno, ¿verdad?, de estos que están aquí, porque estos son idólatras, tienen otros dioses. Lo que hizo posible que nosotros hoy estemos en el exilio fue justamente el hecho de que nosotros ya llegué a ese cuerpo, a PBU la de ruina. Ahí nosotros nos arruinamos porque nos dividimos, nos disgregamos. El disgregarse fue entonces para Israel lo peor. Y entonces, como solución, la escuela deuteronomista, ahora que está sufriendo, que está en el exilio, comienza a pensar y está diciendo, y por eso decimos que es un libro pedagógico, un libro de enseñanza, le está enseñando al pueblo y le dice, atención, no podemos hacer ningún pacto con ningún pueblo. ¿Por qué? Y porque justamente nos llevan a disgregarnos, a no entendernos entre nosotros. Claro, nosotros si hoy pensamos, entonces también casi diríamos, o sea, la idea central permanece. Ciertamente que aquí la metodología que te da es una metodología, ¿verdad?, de guerra, de lucha, de exterminio. Eso es el anatema. Pero con eso lo que está queriendo decir es no dejarse influenciar y no dejarse llevar por estos estilos, ¿verdad?, de vida que están proponiendo los paganos para Israel. Si hoy nosotros tenemos que hablar, porque también nosotros hoy en día tenemos tantas influencias desde afuera que son para nosotros antivalores, ¿verdad?, que te llevan justamente a rechazar lo elemental y lo fundamental de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros vivimos, de lo que son elementos fundamentales y esenciales dentro de una convivencia
en la relación con Dios, en la relación con los demás, en la relación entonces con la misma naturaleza. Y tantos elementos, ¿verdad? Foráneos, decimos nosotros, externos. Esos son justamente elementos extranjeros, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros queremos vivir, asumir para llevar adelante, bueno, una buena relación en la comunidad. Solamente que, como estaba diciendo, hoy nosotros no podemos proponer de esta manera, ¿verdad? Esto del exterminio, ¿verdad? Dentro de un lenguaje literario que te trae la Biblia. Pero el valor y lo que está queriendo transmitir y enseñando es lo que nosotros tenemos que captar. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, desde una reflexión profunda de la comunidad, entonces también nosotros hoy tenemos que decir cómo tenemos que, entre comillas, ¿verdad?, hacer anatema o exterminar todo lo que es foráneo, para que no nos dejemos influenciar por los antivalores que van en confrontación directa con los valores de la comunidad. Entonces, aquí cuando ellos están comenzando a mirar, ahora vamos a ir viendo la última partecita, ¿verdad?, la ocupación del país. Desde el 28 al 43 va a continuar la conquista del sur, justamente como decimos, porque aquí estamos en la conquista del sur de Canaán, Maquedá en primer lugar. Aquel mismo día Josué se apoderó de Maquedá y pasó al filo de la espada a la ciudad y a su rey, consagrándolos al exterminio junto con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida y trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Entonces, primero, aquí es Maquedá. Luego tenemos la otra ciudad que se llama Livna. Luego Josué con todo Israel pasó de Maquedá a Livna y la atacó. El Señor puso a la ciudad y al rey en manos de Israel, que la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Bueno, entonces aquí también tenemos entonces a Livna. Luego habla de Laquish. Después Josué con todo Israel pasó de Livna a Laquish, la asedió y la atacó. El Señor puso también a Laquish en manos de Israel, que la conquistó al segundo día y la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella, exactamente como había hecho con Livna. Mientras tanto, Oram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, pero Josué lo derrotó a él y a su ejército hasta no dejar ningún sobreviviente. Bueno, entonces así estamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos leyendo, todavía no hemos terminado este capítulo ciertamente, y después iremos explicando cuál es el sentido, cuáles son también las divergencias, los problemas dentro de todo lo que se va narrando. Recordemos que la Biblia se va escribiendo poco a poco, y la Biblia sobre todo también tiene una estructura maravillosa en el sentido de que tiene una historia de salvación. Y como es un libro teológico, tenemos que entender muy bien la teología que nos enseña y nos transmite un mensaje más bien para un compromiso con la comunidad, desde Dios con la comunidad, pero para eso una conversión personal. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.